Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras búsquedas, compartir nuestros encuentros significativos con el proceso de la vida, que al final de cuentas es una sola en toda la extensión de la palabra. Bien, si alguien desea compartir o preguntar algo, ustedes tienen la palabra. Adelante, Graciela, por favor. Pérez. Buenos días, maestro. Buenos días a todos mis queridos hermanos. Maestro, hablaba la lectura de legiones. Las legiones, ¿cuáles vienen siendo para, para mí, o sea, como ser humano en este plano? Bueno, las legiones ahí es en el aspecto demoníaco, o sea que es una agrupación grande. En la estructura romana, la legión, o sea, la L, era más de 100 personas, entonces eran más de 100 demonios. Es una alusión a que era un grupo muy, muy grande de inteligencias destructoras. Vamos, en vez de usar la palabra satánica, inteligencias destructoras, que eran resentimientos, daños, dolores, venganzas, que se contraponían unas contra otras. Y eran tantas, es como entrar a un lugar donde 100 personas están gritando. ¿En cuánto tiempo estarían ya confusos? ¿Eh? Poquito tiempo. Un minuto y ya está. Ya. Bueno, así una persona que entra en ese proceso autodestructivo, así se siente. Que hay cientos de voces, cientos, legiones, cientos de voces o legiones que están gritando, demandando, imponiéndose o queriéndose imponer y nunca se ponen. Esa es la visión de la confrontación de una legión demoníaca. ¿Sí? En la cuestión de ya específico, pero era una alusión a los términos romanos que se usaban en el tiempo. Nosotros sabemos que son los 144.000 ángeles, no son 100, sino 144, por una serie de razones. 12 por 12, 12 por, sí, 120 por 120. Pero es otra cosa. Al contrario, ahí es armonía. Los 12 son el ciclo completo, no falta nada, no sobra nada. ¿Mm? Entonces, sí, ahí hace alusión como a un ciento de demonios, de inteligencias destructivas, anárquicas, violentas, a eso hace alusión. Y que tenía que echarlas, canalizarlas para que quedara limpio de registros. Es como hacer una catarsis, una limpieza. Entonces, para limpiar, pues, tienes que sacar, ¿sí? Y eso es lo que hizo el maestro. Darle una limpiadita, sacándole esos registros que lo estaban abrumando,
que estaban realmente volviendo loco a esa persona. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Sí, el hermano Miguel Ángel Ortega viajó con el maestro, el hermano mayor, a la India y a Egipto. Y él me decía que cuando el maestro llegaba por primera vez a algún lugar, caía agua Llovía. y Ujú. llovía. Y en Egipto, pues cayó mucha. Y es un lugar que no tiene drenaje y todo eso. ¿Qué nos puede comentar sobre, sobre lo que me dijo él? La lluvia es un clamor de la tierra, es una presión baja que necesita ser llenada. Y el símbolo se cumple, que hay una respuesta del cielo a la presencia del maestro y llueve. Es que hay necesidad en ese lugar, hay receptividad. Cuando no llueve es que no hay clamor de la gente y no hay mucho que hacer, aunque se puede intentar, pero tiene que ver con el clamor de la tierra, la necesidad de una referencia espiritual. Sí, así llueve cuando las cosas están a tono, en sincronía. Símbolo del Acuarios, la respuesta del cielo. Y la respuesta del cielo es compartiendo su agua que tiene en alta presión ahí en las nubes y la presión baja jala y deja caer ese aliento de vida. Sabemos que cuando llueve, el agua de lluvia trae un magnetismo de la atmósfera, ionizaciones, y eso alimenta y estimula toda la vida de la Tierra. Viene ionizada, por eso no es la misma agua de manguera que agua de lluvia, ¿o sí? No, no es lo mismo. Aunque es agua, pero ionizada. Mm. ¿Algo más? Anuncio que estaremos a partir del, bueno, sábado, en cuanto a las eh, diálogos, domingo y lunes en el Arran de Umécuaro. Entonces no sé cómo se vaya a hacer la transmisión o la grabación. Entonces, lo más seguro es que, porque no sé cuáles voy a dar yo en ceremonias y cuáles dará el muy honorable Sachela Carlos Moisés García. Entonces, puede ser, a lo mejor si hay internet, las retransmito, como lo he venido haciendo cuando estoy en Umécuaro, pero no lo sé, porque a veces falla y a veces no falla la red que tienen ahí en el árbol. Pues nada más aviso, mañana todavía estaremos aquí en Cuernavaca y en la mañana temprano saldremos hacia Umécuaro. Vía Toluca, Morelia, etcétera. Vamos un pequeño grupo de aquí de Cuernavaca, lo cual me da mucho gusto. Bien,
¿Algo más? Adelante, el iPhone. ¿Tienes el iPhone? Yo, maestro, Póngale, buenas tardes, buenos días. Yo, buen tienes, día. es Hortensia. Déjame Sí, ponerles, no, póngale su nombre, a ver, que sí, iPhone ahorita no. Cuando ahorita, entran, espérame, ahorita cuando se lo entran, pongo. sí, Mi amor. ya estamos, ok, ahora sí. Adelante. Puedes decir, Maestro, ahorita con lo que salió dentro de la lectura de la Biblia, ya le con puse su relación, nombre y usted me lo está bien. Sí, adelante. con relación a la Sí, lectura de la Biblia, lo que salió. ¿Qué nos podría sí. compartir acerca de los exorcismos? A ver, no es la película El Exorcista, ¿sí? Exactamente así, no. Ese es Hollywood, ¿sí? Que se hizo muy famosa. Yo ni la vi, no me interesan esas películas. Sí he leído sobre exorcismos y básicamente es la voluntad del sacerdote que ordena, pero con mucha suavidad, que se deje de concentrar la conciencia que regula todo el organismo en el conflicto que trae. Un aspecto del inconsciente es que registra y condiciona las cosas, pero ante el tacto, cercanía y en la confianza de que tú regreses a ti mismo y sueltes todas esas cosas que llevas como impactadas, incorporadas a tu alma, las sueltes y si hay una limpieza. Entonces el exorcismo básicamente es sacar eso y restablecer un orden interno. Eso es. Pero no es a base de gritos y a base de martillos y a base de golpes. No. Sí es posible que una persona que está inestable puede ser un epiléptico, ¿eh? De epilepsia hay muchos tipos, pero hay gente que se le asoció a la epilepsia estados demoníacos. Eh, no sé, y aquí tengo una enfermera de 30, 20 años. Usted ha encontrado epilépticos y babean saliva gruesa. Algunos, ¿sí? Eso era asociado a aspectos animales, como si tuvieran rabia. No es así. Es un tema de pérdida de la estabilidad de los líquidos. ¿Sí? Y por cierto, un epiléptico normalmente no recuerda cuando entra la epilepsia. Se desconecta de la conciencia y entra a un proceso que los chinos le llaman de mucho frío, por eso tiemblan tanto. Y es muy fuerte, ¿eh? A veces tiran golpes, a veces, o simplemente se paraliza. Ese tipo de eventos, inestabilidades, falta de una conexión superior, según la acupuntura china, hay que conectar acá para que el epiléptico se le ubique y el hígado y una serie de cositas ahí para que se estabilice los impulsos de energía. Entonces, el exorcismo hay veces que se ha dramatizado mucho, pero sí.
puede ser dramático si la persona está en total crisis consigo mismo. Pero hay aspectos que se confunden desde el lado patológico físico, lo del alma y lo del espíritu. A veces no es tan fácil, pero el que exorciza tiene que tener una serenidad muy profunda y saber a lo que va y que pase lo que pase, él tiene que hacer su trabajo con mucha serenidad. No estilo Hollywood, vuelvo a decirlo, ¿sí? Por favor. Y menos al estilo de cine mexicano que había hacían unas cosas medio raras, ¿sí? ¿Sí? Pero sí a veces está vinculado o expresado con algunas disfuncionalidades psicológicas, fisiológicas, como algunos tipos de epilepsia. Y que hace que cambien los rostros de las personas. Casos muy, muy excepcionales son los poseídos, que sí hay, que lo único que hay que hacer es que se vaya ya. No hay que hacer tanto escándalo. Pero son muy, muy raros. Mucha gente habla mucho de los poseídos, pero en realidad es muy poco lo que podemos encontrar como poseídos. O sea que un espíritu maligno se posesiona de una persona débil, muy débil de identidad. Por eso no es recomendable los hipnotismos, porque deja a la gente abierta para que entre ese tipo de influencias. Hasta uno de gurú tiene que tener ciertos cuidados por dónde anda, porque hay lugares donde uno se puede impregnar de ese tipo de energías malsanas. Se llaman larvas astrales. Y no quiero entrar a toda esa parte que es muy psíquica y que no nos debe dar miedo, simplemente saber qué es y actuar en consecuencia y ya. Lo peor en ese mundo es tener miedo, porque lo atraes. Lo mejor es levantarse temprano, hacer gimnasia, bañarse con agua fría. Esa es la mejor terapia para que eso no te pase. ¿Sí? Y si te empieza a pasar, pues al agua fría otra vez. Vámonos. Y ahí se te enfrían los malos espíritus. No les gusta. No les gusta. A él les gusta el calor, lo que se destruye. No, el agua fría a ningún mal espíritu le gusta. O sea que es una terapia muy buena. Algo más. Sí, es que no quiero entrar en estos temas tan a fondo porque luego la gente los malinterpreta, pero sí hay que mencionarlos que sí pueden existir. Unos son muy raros y la gente les da importancia como si sucedieran demasiado, ¿sí? Y no es así. Maestro, buen día. Muchas Adelante, gracias. Víctor. Sí, gracias, gracias. Bueno, el maestro de la Ferrer en, en- en su enseñanza nos refiere que la epilepsia se cura con una postura que es sarvangasana, es todo. Bueno, pues se puede curar algunos tipos de epilepsia, porque es que hay, no sé, como 20 o 30 tipos de epilepsias, ¿eh? Con síntomas similares, pero su origen es diferente. Hay epilepsias de lesiones cerebrales, ¿sí? Hay epilepsias de factores de por impactos emocionales, hay muchos tipos, ¿sí? Pero sí menciona que la estimulación de la glándula reguladora de muchas de las cuestiones físico, psíquicas, que es la hipófisis, puede llegar a restablecer un orden general. Por eso les digo que es un tema de conexión acá arriba.
¿sí? Y Sarvangasana, si se hace bien, no nada más se hace la postura, sino se hace un trabajo interno, puede que restablecer ciertas funciones por la estimulación, por el masaje de eso que hace falta. ¿Mm? Pero no es tan sencillo a veces porque no en todas las personas funciona igual. Tenemos que intentar varias técnicas, ¿sí? Gracias. Hay acercamientos. A mí me tocó sanar algunas epilepsias con acupuntura cuando lo hice y sí había resultados, pero yo no prometo nada. Cuidado con eso porque no sé si es más riesgoso que la misma enfermedad. La decepción de que no se pueda, que no se puede, de que me prometieron y no se puede. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Nadie sabe. Es muy fuerte eso. Bueno, ¿algo más? Gracias. Miren, ahí ha habido demandas a gente que promete lo que no puede cumplir. Pues tengamos cuidado, de prometer sanar, porque ni los que lo prometen con título lo pueden hacer, pero ellos sí se pueden equivocar. Pero una persona que, que no tenga título y que se atreva a declararse que eso se lo va a curar y no lo hace, puede llevar a la cárcel por fraude. Un médico no. Es cosa chistosa, ¿no? El médico sí se puede equivocar, puede matar al paciente, pero no le pasa, no va a la cárcel. Si siguió los protocolos, ¿verdad? O los que dicen algunos protocolos. Pero cualquier persona y un instructor de yoga que prometa sanar con una postura un problema complejo puede ir a la cárcel, discúlpeme, y una vez lo aviso. Y bueno, si en México se puede demandar eso, imagínense en Estados Unidos, se hace un escándalo. Si uno no tiene, como dice, licencia para matar. Sí, hay gente que tiene licencia, ¿eh? Sí, y hay gente que cura más que ellos, pero están expuestos al monopolio médico, de medicinas y de todo. Y entonces no, hay que siempre ser muy prudentes. Mira, haga esto le puede ayudar. Como dicen los botes, esto no es un medicamento, ¿sí? Es un auxiliar en un tratamiento de apoyo, pero siempre consulte a su médico. No quitarse de broncas. No sé si han visto las etiquetas, ¿no? De las hierbitas y esas cosas que son muy buenas, pero hay que tener prudencia. Y si se sana, pues yo he visto sanar cosas no por médicos titulados y otras por médicos titulados, de los dos. Pero también he visto fallar a unos como, ¿ok? Bueno, algo más. Lo mejor es la medicina interdisciplinaria, que se complementa. Desde varios ángulos se ataca ese tipo de problemas, pero uno solo no es. El maestro Estrada decía que, por ejemplo, Nostradamus, en todos sus temas proféticos, es un profeta simbólico y muy complejo, pero es profeta. Don Miguel de Nostradamus, él no usaba una sola técnica, él usaba varias, por eso le daban resultado. Él era doctor, pero también era cabalista, también era astrólogo y conocía cálculos muy precisos, ¿eh? Porque él adelantó la entrada en Urano en Acuario con precisión prácticamente de días. Era astrónomo, era, era ocultista, conocía algunas técnicas de lo oculto, de lo no visible. Vamos a quitar la palabra oculto y vamos a ponerle lo no visible. Y
magnetismos. O sea, él era una persona que había abordado la temática de la vida humana desde muchos ángulos. Y ese es el maestro Lazaret lo hace en una forma todavía mucho más extensa. Hay que tener un conocimiento síntesis, integrado, más que dividido o parcializado. Algo más ya para terminar la última, que se nos salgan los demonios. Ujú. ¿Alguien de ustedes ha tenido así un coraje que no se le quita y se va al agua fría? Ya se va, vámonos. Es la mejor terapia. Buenos días a todos. Maestro, ¿podría hablarnos de la naturaleza humana? Sí. Bueno, la naturaleza humana, en la medida que la vida ha sido evolucionando, se vuelve más compleja. No digo difícil, compleja. Intervienen más factores, intervienen más especializaciones, interviene más dificultad de la sincronización. Entonces, en la vida humana tenemos que integrar los cuatro planos anteriores, o sea, en el plano humano, el físico sensorio, el anímico magnético emocional, o sea, las respuestas emotivamente, reactivamente, emotivamente del pasado a un presente, y el aspecto mental que tiene que ser claro, no confuso, sino claro, y empezar a percibir ya desde el aspecto humano la presencia del espíritu universal. El humano le toca integrar como en este emblema, estos cuatro aspectos, porque están ahí. Hay una planta, ahí, pero no hay. Oye, mire. Cierre la reja nomás. Por aquello de los elementales. Que llegan incontrolables. Ok, bueno. Entonces, el humano tiene que integrar estos cuatro aspectos, porque lo tiene. Tiene el polvo, somos polvito pero vivo, la parte mineral, la parte del ser mineral. Tenemos la parte ser vegetal, registros, impactos, sensorios, unicelulares y en el gran sistema tenemos mente, acción, reacción, elección, confusión, elección, experimentación a través de la mente. Y tenemos la parte espiritual. Tenemos la parte espiritual que nos hace, como decía el hermano mayor, es a través de la forma humana que el hombre empieza a conocer, o sea, el reino humano empieza a conocer a Dios. Es a través de la forma humana que Dios empieza a conocerse a sí mismo. Entonces, todo eso sucede en el mundo humano, pero hay que tener orden, hay que tener elección, hay que tener visión de consecuencias, hay que tener... Y todo eso lo vamos aprendiendo en el tiempo. Vamos haciendo un alma humana más funcional, menos desincronizada. Hay muchos elementos, miles de millones de elementos. Si no, pues un bebé, ¿cuántas células tiene? Miles de millones y funcionando. Y cada una especializada y compleja. Por ejemplo, se habla que el ser humano es el único animal que es tan dependiente de su mamá tanto tiempo. ¿Sí? A 21 años.
Más o menos por ahí. Hay unos que todavía 40 y 50 y todavía ya andan dependiendo de mamá o de papá. ¿Ok? Entonces, nuestra complejidad nos hace que tengamos tenemos necesidad de una voluntad determinante, que integre, que englobe, que sea holística, que integre en un solo proyecto nuestra vida. Y eso es lo que les falta a las personas en general en el reino humano, no lo han encontrado. Y entonces se dedican a la riqueza, a los placeres, pero eso no hace sincronización de toda el alma y luego hay unos grandes vacíos, grandes soledades. No hemos alimentado esa parte de nosotros mismos. Mucha gente desprecia el tema espiritual, pero llega un momento en la vida de que nada tiene sentido si vivir o morir y mejor se suicidan de una manera o de otra. Entonces, por la complejidad que tenemos en lo que hemos ido avanzando en la alma colectiva y en el alma individual, tenemos las dos, la sintonía con las dos, tenemos que ser más claros. En la iniciación se habla de tomar la espada y fijarla hacia la gran salida. Mi misión es llegar a donde han llegado los que han salido y ver ya no lo particular, sino lo universal. Se reintegran a esa percepción total del universo. Entonces, cuando se empieza a realmente a vivir una experiencia de ese tipo de conciencia, compromiso, entonces la vida empieza a tener alineamiento. Se va todo trabajando para uno y ese uno le responde a ese todo. Entonces, todo eso se va a ir dando en la condición humana, pero muchos humanos viven, no han llegado más allá de lo animal. Lo que me gusta y lo que me protege y lo que me da poder. En la conciencia de lo suprahumano no hay ese sentido. Bueno, hasta un plano, hasta el tercero de las jerarquías. Más allá no. Entonces es cuestión de o nos organizamos o la vida nos muestra nuestras carencias y nos duele, nos sentimos vacíos de una forma o de otra. Entonces el humano hay que llegar a un punto de definición, a eso se le llama el getulado, a una definición del propósito de mi vida. Y si no, no se ha llegado a eso y se sigue siendo un ser humano, animal común y corriente, vagando, sobreviviendo y esperando la muerte. El venerable Satarhat José Macheli lo decía de una forma muy determinante, de una expresión de los samuráis. Y era, aquel que no ha encontrado el ki en sí mismo, el chi, es como una cucaracha con el miedo a la muerte. Ándale. Es un ignorante. El que no ha encontrado certeza en algo, unión en algo, pues tiene miedo y es el mismo miedo que siente una cucaracha. O sea, ellos no se andaban con tibiezas, estos samuráis. ¿Sí? O sea, si no encuentras, por eso disciplínate, por eso ejercítate, por eso marca claramente lo que estás buscando, porque si no eres igual que una cucaracha ante la muerte. Te puede pisar cualquier cosa. Fuerte, ¿eh? Pero bueno, así nos los decía como para que, órale, no quiero tibios. ¿Sí? O fríos o calientes, pero no se me queden tibios. ¿Verdad? Bueno, Pax, muchísimas gracias y que pasen Gracias, bonito Pax, día. maestro. Gracias a usted, Gracias a maestro. Pero usted, ser maestro. humano es una maravilla o un desastre. Ustedes elijan. Exacto. Sí. Ok, adelante. Gracias, Buenos maestro, por días.